aprendido algo durante lo que va de esta semana? Muchas cosas, ¿verdad? Muchas dudas que teníamos, pero Dios siempre nos muestra el conocimiento, hermano. El Espíritu Santo nos ha ayudado a entender muchas cosas. Y le agradecemos, pastor, que esté cada noche aquí con nosotros. Y va a ser el tiempo para él, hermanos. Y ojalá que Dios quiera que su Santo Espíritu pueda estar en esta tarde aquí, que podamos seguir aprendiendo más de lo que nuestro Dios está haciendo allá en el cielo. Los voy a invitar a que inclinen su rostro. Vamos a tener una oración para así después el pastor tendrá el tema de esta tarde. Señor, gracias te damos por tus bondades, porque has permitido que muchos de tus hijos estén en este lugar, en este momento, Señor. Al escuchar tu palabra en esta tarde, que podamos, que tu Santo Espíritu nos abra nuestra mente y corazón para poder comprender y aprender y darnos cuenta de cuán maravilloso eres, Señor, con nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das de una vida eterna, Señor, la cual es gratuita. Todo está en nuestras manos, Señor. Ayúdanos a atesorarla como un tesoro grande en nuestra vida, Señor. Bendice al pastor que va a tener el tema en esta tarde. Sé con él, Señor, y lo que él pueda hablar esta tarde pueda ser tú por medio de él quien nos dé el mensaje, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. ¿Dispuestos a escuchar de la palabra de Dios? Amén. Amén. Realmente, cuando estudiamos la palabra de Dios y nosotros a través de lo que aprendemos, nuestra fe se fortalece. Y eso es una tremenda bendición. Acuérdese que hay un pasaje bíblico que dice así: muchos son los llamados, y ¿cómo termina? Pocos los escogidos. ¿Y no les parece a ustedes un inmenso privilegio de estar dentro de esos pocos escogidos? Amén. Es una gran bendición de Dios. Por eso, siéntanse bendecidos y bienvenidos a la casa del Señor. Como siempre, vamos a ver esa lámina porque siempre agregamos algo más de lo que ya hemos visto. Ahí ustedes tienen todo el panorama completo de cómo estaba dispuesto el tabernáculo en el desierto, el santuario terrenal. Hay un par de detalles que yo quiero hoy hablar antes de comenzar con el tema que corresponde en esta noche. Uno de esos es una pregunta que un hermano me hizo ayer, y yo dije, yo siempre lo digo después, pero así que lo voy a compartir con ustedes esta pregunta. Y era, ¿solamente hay dos sacrificios? Había dos sacrificios nada más, uno en la mañana y otro en la tarde. Bueno, en el sacrificio continuo, el servicio continuo, sí, eran dos sacrificios, uno en la mañana y otro en la tarde. Pero dentro de esos dos sacrificios había un número grande de sacrificios, porque habían sacrificios de diferente naturaleza. El sacrificio continuo era un holocausto, y la palabra holocausto significa todo quemado, completamente quemado. Pero habían sacrificios donde no se quemaba todo el animal. Se quemaba ciertas partes, se quemaba, por ejemplo, las vísceras, se quemaba la grasa, pero el resto del animal a veces era comido por los sacerdotes. Y a veces los sacerdotes preparaban una vianda, es decir, digamos un plato de comida, y lo repartían con las personas del pueblo. Esos sacrificios eran, por ejemplo, por agradecimiento. Si la persona tuvo una buena cosecha, si le nació un hijo, por ejemplo,
Entonces, para darle gracias a Dios, presentaban un animal de sacrificio. Si había un pecado particular, porque el sacrificio continuo, que era lo que le daba la vida al santuario, porque era todos los días, mañana y tarde, eso es lo que le daba la vida al santuario. Pero, por ejemplo, si alguien cometía un pecado en particular, esa persona llevaba también un animalito y a través del ritual expiaba su pecado particular. Porque el sacrificio continuo era para todo el pueblo, no era en forma personal. Entonces, habían diferentes tipos de sacrificio, como también habían diferentes tipos de animales declarados limpios en la palabra de Dios. Entonces, había, por ejemplo, el cordero, estaba el macho cabrío, estaban los carneros, estaban los chivitos, también estaban de los terneros, los toros, también habían tórtolas o palominos, y había una ofrenda, había un sacrificio que no era animal, era un sacrificio vegetal y se hacía con una porción de harina. Ese es un detalle importante. Otro detalle importante era que el fuego del altar del sacrificio era un fuego sagrado. ¿Por qué era sagrado el fuego ese? Porque cuando se inauguró el santuario en el desierto, Moisés oró y bajó fuego del cielo y encendió el altar del sacrificio. Así que cuando se acuerdan de la historia de Elías, que estaba, también hizo un altar y los que seguían a Jezabel y los sacerdotes de Baal, que eran como 850, también ellos hicieron un altar y ellos danzaban y gritaban y se zanjeaban y se portaban y no pasaba nada. Pero cuando Elías oró, bajó fuego del cielo y consumió todo el sacrificio. Bueno, el fuego que encendió el altar del sacrificio era fuego del cielo. Y Dios había ordenado que ese fuego sagrado se mantuviera ardiendo siempre. Ahora, ¿cómo hacían cuando se iban? Se levantaban campamentos y se iban para otro lugar. Ponían brasas en un brasero y el que llevaba el brasero lo iba macando así para que las brasas no se apagaran. Cuando llegaban allá, se instalaban, ponían las brasas y con esas brasas encendían otra vez el fuego y ese fuego era sagrado, siempre. Bueno, entonces ahora, aclarado ese par de puntos, vamos ahora a entrar a la carpa. Hoy vamos a entrar a la carpa y nos vamos a encontrar en primer lugar con el lugar santo. Ahí ustedes ven todo el tabernáculo por dentro completo. El velo que está corrido, es el velo que está morado allí con blanco, o sea, el blanco son las imágenes de los ángeles, que está corrido. Se ve a la extrema derecha de ustedes, se ve el arca del pacto. ¿Ven? Un poquito más hacia la izquierda ven el altar de oro que vamos a ver después. Aquí abajito ustedes ven la mesa de los panes, que se parece más bien, esa figura parecen tortillas que están una encima de la otra, pero los panes eran un poquito más gruesos, pero básicamente tenían la forma de una tortilla. No es como el pan francés, que es una cosa más grande, ¿verdad? Sino que el pan allá en el oriente, el pan árabe o el pan hebreo, era como una tortilla pero más gruesa, más gruesita. Y enfrente está el candelabro de 7 lámparas. Y ahí Pablo en Hebreos 9:2 dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, o mejor dicho, en la primera habitación, acuérdese que era una carpa, estaba dividida por
el velo que está ahí de color morado o color púrpura, ese velo dividía a la habitación, a la carpa, digamos, en dos partes. Es, digamos, vamos a suponer que de allí, de los controles, hasta acá, hasta el fondo, es la carpa. Y el velo estaría aquí, ¿ves? Esta cortina sería el velo. Esa parte de ahí es el lugar santo y la parte donde yo estoy aquí sería el lugar santísimo. Aquí en esta parte habían 3 muebles. Hoy vamos a empezar a hablar por lo menos de uno, el candelabro, y en esta parte solamente había un mueble que era el arca del pacto. ¿Se entendió entonces cómo estaba dividido? Por eso Pablo dice que la primera parte, o sea, la primera habitación, al entrar, se llamaba el lugar santo. Y allí estaba el candelabro. Habían más cosas, pero vamos a hablar solamente del candelabro. Ahí está el candelabro o candelero, según como diga la Biblia, y estaba orientado hacia el sur. Acuérdese que entrando por la puerta daba al este. Uno entra dándole la espalda al este. Y entonces a la mano izquierda quedaba el candelero, el candelabro. Y ahí está la orden de Dios. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, sus pies, sus cañas, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. O sea, ustedes ven que el candelero tenía adornos, como dice, copas, cañas, manzanas y flores, todo eso hecho en oro macizo. Ahí era oro macizo. Pero las cañas, esos tubos que están curvos, excepto la caña del centro, que es vertical, esas cañas eran huecas, porque allí se ponía el aceite, que es lo que hacía que la mecha ardiera. Se hará y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbre hacia adelante. Un detalle muy importante. El tabernáculo o la carpa o la tienda, como ustedes quieren llamarlo, no tenía ventana. Tenía una sola puerta. Y la puerta tenía un velo, tenía una cortina. Así que la luz que entraba era muy escasa. Por lo tanto, se necesitaba algo adentro que alumbrara todo. Y la única fuente de luz que alumbraba adentro del tabernáculo era el candelero o el candelabro de 7 lámparas. La única fuente de luz dentro del candelabro. No habían ventanas, no había una claraboya en el techo tampoco. Todo estaba cerrado. Por lo tanto, se necesitaba una fuente de luz. Manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de oliva machacadas para hacer arder las lámparas. ¿De qué manera? Continuamente. Cuando dice continuamente, quiere decir noche y día. Fíjese que el sacrificio en el altar del sacrificio ardía continuamente, porque se mataba el cordero a las 8 de la mañana, pero eso se estaba quemando constantemente hasta el otro cordero de la tarde. Se ponía un cordero nuevo, se volvía a quemar, toda la noche estaba quemándose, continuamente. El agua limpia tenía que estar limpia continuamente. Y ahora, la luz que iluminaba en el interior del tabernáculo tenía que iluminar continuamente también, noche y día. Eso, como ustedes lo ven ahí, Levítico 24:2.
Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Yahvé. Ustedes ven que ahí está la palabra orden. Todo en el santuario era orden. Dios había mandado a Moisés las medidas exactas y el orden correcto de cómo tenían que realizar cada ritual. La leña estaba ordenada. Los pedazos del animal sacrificado tenían que estar ordenados sobre el enrejado del altar del sacrificio. Y las lámparas tenían que estar también en orden delante del Señor. Todo es orden. Nosotros tenemos un Dios de orden. Entonces cuando nosotros somos desordenados en nuestras vidas y en nuestra casa y en las cosas que hacemos, eso no agrada a Dios. Dios quiere que nosotros también aprendamos a tener orden en todo, que seamos ordenados en nuestra vida, en nuestro aseo, en nuestras relaciones, que seamos ordenados, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, que tengamos orden. Eso es lo que agrada a Dios, porque Dios es un Dios de orden. Ahora, el candelabro, como habíamos dicho, que era figura y sombra de las cosas celestiales. Eso es un símbolo de algo. ¿Qué representa en realidad? ¿Qué es lo que representa el candelabro? Bueno, entonces vamos a comenzar ahora a ver qué es lo que representa el candelero o el candelabro en el altar, en el tabernáculo del encuentro, o en la tienda del encuentro, como dice la palabra de Dios. Ustedes conocen Juan 1, capítulo 1, que empieza: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todo por él fue hecho, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Y el versículo 4 dice: y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿De quién está hablando? De Cristo. Está hablando de Cristo Jesús. Por eso Cristo, eso está en Juan 1, 4 y 9. Por eso Cristo dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Juan 8, 12. Así que el candelero, ¿a quién representa? A Cristo Jesús. La luz que daba ese candelero es la luz, es un símbolo de Cristo Jesús, la luz que da Cristo Jesús al mundo. Otro versículo más, allí dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dice el Señor Jesucristo en Juan 9:5. Ahora, ¿solamente eso significa? Como el candelero tenía 7 lámparas, y acuérdense que el número 7 es el número de la perfección, el número de la totalidad, de que todo está completo, no le hace falta nada, no hay que agregarle nada, ya está perfecto, está completo. Y entonces en Cristo tenemos la luz perfecta. No hace falta más nada, no hay que agregarle nada ni quitarle nada. Es perfecto todo en Cristo Jesús. Sigamos avanzando. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor Jesucristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Eso lo dijo el Señor Jesucristo en Lucas 4:18. ¿Con qué se ungía a los profetas antes de Cristo? ¿De qué se usaba para ungir a los profetas? ¿Qué cosa? El aceite. Ustedes saben que cuando por ejemplo, Jacob se acostó y puso su cabeza sobre la roca y tuvo un sueño, y él dijo: soñé con el Señor y la presencia de Dios está aquí.
Él ungió la roca donde él había recostado su cabeza y le puso aceite. Cuando el profeta llamó a David, también ungió a David y le puso aceite. ¿Y con qué? ¿Cuál es el combustible que utiliza el candelabro allí? Aceite de oliva puro machacado. Por lo tanto, ahí tenemos en el candelero la representación del Espíritu Santo, que está representado por el aceite, que es el combustible que hace arder las lámparas. Pero además, nosotros leemos allí en Hechos 2, 3 y 4, cuando los discípulos de Cristo estaban unánimes reunidos, dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y las lámparas, ¿qué tenían las lámparas? Fuego. O sea, la mecha ardía, por lo tanto ahí hay fuego. Ahí tenemos entonces una doble representación del Espíritu Santo. El aceite y el fuego de las lámparas. Allí está representado Cristo y también está representado el Espíritu Santo. Y eso es correcto, porque en la palabra de Dios nosotros tenemos a Cristo en la palabra de Dios. Pero ¿quién es el que nos guía la palabra de Dios? ¿Quién es el que nos convence de pecado y justicia? ¿Quién es el que nos enseña la verdad? ¿Quién es? El Espíritu Santo. O sea que ahí están trabajando juntos. Y aquí está representado en el candelabro. Pero no termina ahí todo. Vamos a seguir. Cuando Juan en el Apocalipsis dice que él estaba en un día del Señor, obviamente el sábado, él estaba en éxtasis y de pronto detrás de él escucha una voz como de trompeta. Y cuando él se da vuelta para ver la voz que le hablaba, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. La visión de Juan, ¿dónde estaba? ¿En qué lugar se encontraba Juan cuando estaba viendo esos 7 candeleros de oro? ¿En qué lugar? En el lugar santo. Dios lo trasladó en visión al lugar santo en el cielo. Y entonces escuchó una voz de trompeta, y cuando él mira, ve los 7 candeleros de oro. ¿Y dónde estaban ubicados los 7 candeleros de oro? En el lugar santo. Por lo tanto, esa visión que Dios le mostró a Juan, al apóstol, era en el lugar santo. Y él ve 7 candeleros de oro. Pero sigue diciendo, y en medio de los 7 candeleros, él vio a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo Jesús. Porque el Señor Jesús en el cielo es el Hijo del Hombre. De todos los seres celestiales, seres no caídos de otro mundo, de las divinidades del Padre y del Espíritu Santo, y de todos los ángeles de Dios, el único que adquirió forma humana y se encarnó en un hombre fue Cristo Jesús. Y por eso a él se le dice el Hijo del Hombre. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Y entonces el Señor, Juan, el apóstol, ve a uno semejante al Hijo del Hombre vestido de unas ropas. Obviamente las ropas que él empieza a describir allí son las ropas sacerdotales. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, etc. El versículo sigue describiendo todo cómo estaba vestido el Hijo del Hombre. Pero mire lo que dice Apocalipsis 1:20. Dice, y los 7 candeleros que has visto, ¿qué representan? ¿Son qué cosa? Las 7 iglesias. Quiere decir entonces que los candeleros o los candelabros, los 7 candelabros, representa a Cristo,
representa al Espíritu Santo y representa al pueblo de Dios, representa a la iglesia. Y la iglesia cristiana ha pasado por 7 periodos distintos, 7 periodos de la historia distintos. Éfeso, Esmirna, Tiatira, ¿se recuerdan de todo eso? Y el último periodo es la Odisea. ¿Y quiénes son parte de la Odisea? ¿Quiénes son? ¿Nosotros somos parte o estamos fuera? ¿Somos parte de la Odisea? Claro que sí. Así que esos 7 candeleros nos está representando a nosotros. Representa a la iglesia de Dios. Y nosotros somos iglesia de Dios ahora en la tierra. Por lo tanto, en los 7 candeleros nos representa a nosotros. Por eso Cristo, cuando Él dijo, yo soy la luz del mundo, Él le dijo a sus discípulos, esto otro, vosotros, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son. Nosotros, como pueblo de Dios, ahora somos la luz de este mundo. ¿Por qué? ¿Acaso nosotros tenemos una lamparilla? No. Aquí está hablando a nivel espiritual. La luz del conocimiento, de conocer de la palabra de Dios, de conocer de los mandamientos de Dios, de conocer de la promesa de Dios, de conocer de que Cristo pronto viene en majestad y gloria. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos una luz diferente. Y esa luz, Dios quiere que nosotros iluminemos. La luz se hizo para iluminar en la oscuridad. Porque cuando usted llega a su casa de noche, ¿qué es lo primero que hace? Prender la luz para ver dónde va a pisar. Porque se puede dar contra algo que está por allí. Entonces, en este mundo, a nivel espiritual, que el enemigo le ha puesto un velo, lo ha confundido y que la gente se está perdiendo, Dios tiene su pueblo para que ilumine en esa oscuridad. Y ese llamado lo tienes tú, lo tengo yo. Y nosotros ahora tenemos esa responsabilidad de iluminar a este mundo que perece. Y por eso ahora nosotros tenemos que cuidar de nuestra lámpara, para que no se apague. Y a veces a algunos se les apaga, porque se retiran de la iglesia, dejan de creer, pierden la fe, y la luz que tenían, los poquitos que habían recibido, se les apagó. Y Dios quiere que la luz que tú has recibido, cada día más vaya creciendo, ilumine más. ¿Ve? Entonces allí estamos representados, entonces nosotros, el pueblo de Dios. Pero ¿qué más representa el candelabro? Allí en el Salmo 119, 105, es también un versículo conocido que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiere decir que también el candelabro representa la palabra de Dios. Y como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando uno conoce la verdad, uno se quita una cantidad de preconceptos, de cosas que la gente en común dice, una cantidad de cosas. Mira que si es un día 13, que eso es malo. Que si te cruza un gato, eso también es malo. Que si abres el paraguas no sé dónde, también es malo. Todo eso son cuestiones populares que no tienen razón de ser. Porque nosotros ahora conocemos la palabra de Dios y sabemos cómo el Señor actúa. Ahora, hay un detalle más que quiero agregar. En la visión de Juan, decía que en medio de los candeleros, ¿qué había? Había uno semejante a ¿qué? Al Hijo del Hombre. ¿Qué significa que ese Hijo del Hombre esté caminando entre medio de los candeleros? ¿Qué significa? Algo sumamente importante. Eso significa que el Señor cuida de su iglesia.
el Señor guía a su iglesia, que el Señor está constantemente pendiente de su iglesia, está entre medio de los candeleros, guiando a su iglesia, protegiendo a su iglesia. El Señor tiene el control de su iglesia. Por lo tanto, el Señor tiene el control de tu vida. Y Él sabe cuáles son las dificultades, las tristezas y las alegrías que tú puedas estar viviendo. El Señor las conoce. El Señor tiene el control de tu vida. Y lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que ponerlo todo en las manos del Señor para que todo lo que nosotros hagamos sea para la honra y gloria de Cristo Jesús. Amén. Y como siempre he dicho, no importa lo que te pase, porque a veces nos pasan cosas desagradables, pero el Señor tiene control y el Señor sabe que es lo mejor para nosotros. Vamos a avanzar un poquito más. Y ya llegamos prácticamente al final. Llegamos al final del mensaje de esta tarde, la luz del mundo. La luz del mundo es Cristo, pero la luz del mundo también eres tú. Y el Señor te ha llamado para que tú ilumines en este mundo. Y como decía el versículo, vosotros sois la luz del mundo. Voy a echar un poquito para atrás, a ver si tú puedes poner otra vez el tema 4. Yo quiero avanzar, quiero explicarle algo aquí, algo muy importante. Mire, cuando el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo, hay algo que no lo dije y lo voy a decir aquí para que ustedes también les quede claro este punto. Este versículo. Vosotros sois la luz del mundo. Pero vamos a leer lo que dice allí el Señor en Mateo 5, 14 y 15. Dice algo muy interesante. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud es una caja. Y lo que está diciendo el Señor, vamos a decirlo para que sea más entendible, tú no prendes una luz en tu casa y la pones debajo de una caja, o debajo de la cama, o debajo de un banco, de una silla. ¿Dónde pones la luz generalmente? Arriba, para que ilumine todo, como lo dice allí. Sino que hay que ponerla sobre el candelero. Se supone que el candelero es algo alto, que está iluminando, para que alumbre a todos los que están en casa. Así que el Señor te dice, tú eres la luz. Pero esa luz que tú tienes, no la pongas, no la escondas dentro de una caja. No la pongas debajo que apenas se ve que hay luz. Ponla en lo alto para que ilumine tu casa. Pero también para que ilumine esta casa, que es la casa de Dios. Así que tu luz comience a iluminar en tu casa. Muchas veces sucede que a veces somos los únicos creyentes en nuestros lugares. Yo no sé si aquí hay una persona que solamente ella es creyente y después tiene los padres o tiene los hermanos que no creen e incluso hasta se burlan. Pero muchas veces por nuestro testimonio, por nuestro carácter transformado por Cristo Jesús, el resto de la familia, tarde o temprano, toma la decisión de entregar su vida a Cristo Jesús. Por eso el Señor te manda que tú ilumines y comiences a iluminar por tu casa. Pero también esta es la casa de Dios. Y mucha gente va a la iglesia y dice, no, yo no voy a esa iglesia porque esa iglesia va fulano o va sultano o va cierta persona que yo no me quiero encontrar.
nosotros no vamos a la iglesia a mirar o a criticar a las personas. Nosotros vamos a la iglesia a buscar de Dios. Y si alguien viene a la iglesia a perder tiempo, él tendrá o ella tendrá que dar cuenta en su momento a Dios. Pero nosotros tenemos que tener el firme propósito en nuestro corazón que nosotros vamos a buscar de Cristo. Si el hermano o la hermana no te saludó o te puso una mala cara, tú no viniste a que te recibir una sonrisa. Si la recibes, cómo no, bienvenido sea. Pero si no recibes una buena sonrisa, tú vienes a buscar de Dios. Tú vienes a iluminar aquí. Tú vienes a dar testimonios aquí. No porque todos seamos adventistas, tú no vas a dar testimonio también a los demás. Tú tienes que dar siempre testimonio. Porque tú nunca sabes, a veces viene una visita, es el primer día, y si tú estás dando un mal testimonio en la iglesia, tú le estás cerrando la puerta a esa persona que está entrando. Por eso tú tienes que tener mucho cuidado, tu luz tiene que iluminar bien. Si tienes que cambiarle la mecha, es decir, cambiar algo en tu vida, cámbialo. A veces el sacerdote cortaba la punta de la mecha porque se carbonizaba y entonces la luz era muy tenue. Y él venía y le cortaba la punta a la mecha, porque una mecha nueva no la iba a botar. Le cortaba la punta y quedaba como nueva. A veces es necesario que tú cortes algo en tu vida que es piedra de tropiezo para que tu luz ilumine mejor. Pero el Señor te ha puesto a ti, te ha llamado a ti para que seas luz del mundo. Comienza en tu casa, comienza contigo mismo y también aquí en la iglesia y después también afuera en el mundo, en tu trabajo, en tu lugar de estudio o donde tú camines. Ilumina siempre para la honra y gloria de tu nombre, del nombre de Dios. Si tú has sentido que el Señor te ha llamado, mientras entonamos la estrofa del himno, tema, Jesús te ama, el número 371, yo te voy a pedir que te acerques y vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos,
Alabado y glorificado sea en esta hora, Señor, y por toda la eternidad. Gracias, Padre, porque nos has permitido una vez más estar aquí en tu casa. Hemos venido con el solo propósito de adorarte, de alabarte y de entregarte este culto para tu honra y para tu gloria. Si te hemos ofendido en cualquier cosa, Señor, imploramos el perdón de nuestras faltas y pecados. Pero también queremos expresarte en esta tarde que nosotros queremos que nuestra luz ilumine. Y para eso necesitamos de la presencia de tu Santo Espíritu, para que more en nuestro corazón, para que transforme nuestras vidas, para que, Señor, nos guíe y nos dirija por el camino correcto, para que vivamos una vida consagrada. Padre, síguenos acompañando. Bendice aquí a tu pueblo presente. Bendice también a aquellos que se conectan para ver esta presentación por las redes sociales. Y bendice a tu iglesia en la faz de la tierra. Son favores que te imploramos en el nombre de Cristo Jesús.